Respetada presidenta de la Comunidad de Madrid, dignísimas autoridades y representaciones, señoras y señores. Para mí es un honor, un gran honor, responder a la invitación que me hizo la presidenta de la Comunidad e intervenir en este acto de homenaje a la Constitución, invitado precisamente por la autoridad a la que el voto democrático y mayoritario de los ciudadanos madrileños le ha conferido la representación del Estado aquí en Madrid. Y esta invitación y la naturaleza del acto no les oculto a ustedes que tiene también mucho de emoción personal. Para un socialista que en su día fue diputado constituyente, que fue el primer presidente que la comisión en aquellas Cortes Democráticas, la Comisión de Reglamento, y que formó parte en aquel momento tan histórico de la transición democrática de la Ejecutiva Federal que encabezaban Felipe González y Alfonso Guerra. Hoy les habla un socialista que sigue estando donde estuvo ayer y donde está siempre. Y al invitarme, señora presidenta, derribáis muros, abatís frentes y sobre todo retomáis los valores sobre los cuales se construyó la Constitución, que fueron el consenso y el diálogo. Vuestra invitación a un socialista refuerza la institucionalidad de este acto y expresa una voluntad que yo comparto totalmente, la de continuidad en las conductas políticas de la transición democrática que alumbraron la vigente Constitución, porque hoy simbólicamente en esta Real Casa de Correos nuevamente estamos todos juntos conmemorando la Constitución, aunque sea en tiempos en que también es preciso que todos juntos defendamos la Constitución que unos y otros, todos juntos elaboramos para superar las desgraciadas dos Españas del pasado que hoy, de alguna manera, vuelven a emerger. Y duele este muy preocupante presente que representa una vuelta atrás a lo peor de nuestro pasado. Y no podemos volver atrás. No se puede destruir el punto de partida del proceso democrático que lo representó la gran reconciliación nacional, lo que fueron las nuevas llaves al sepulcro del Cid, para así superar las secuelas de la Guerra Civil. No podemos volver a repetir el siglo XIX con todas sus banderías, un siglo en que el poder de los absolutistas obsesionados por mantenerse destruyeron el primer proceso de libertad que fue la Constitución de Cádiz. Y hoy no se puede repetir el mismo error ni por las mismas razones con la actual Constitución de 1978. Porque fíjense bien, no nos vaya a suceder como en el Quijote le decía el morisco Ricote a Sancho: el bien no lo conocemos hasta que lo hemos perdido. Y no se puede una y otra vez poner en cuestión la propia existencia de España y la propia definición de España, de la nación española, que, como reza el artículo 2 de la Constitución, es la patria común e indivisible de todos los españoles, pero una patria fundada en la solidaridad de todos sus territorios, como aquí recordó el predecesor que habló, que tomó la palabra. Y no debemos olvidar que esta Constitución se forjó en un tiempo y por unos políticos de todos los partidos que cumplieron lo que eran los deseos y las aspiraciones de los ciudadanos, que era la paz y la convivencia, superar el pasado, y que intentaron precisamente no repetir aquellos errores del pasado. Y estas son las dos primeras obligaciones que debe cumplir todo gobernante, y esa voluntad es la que nuevamente debe hoy imperar en España. Porque lo cierto es que en la España del presente, tal como me pidió la presidenta que hablara
de la solidaridad, de la igualdad entre todos los territorios. La España del presente nunca en su historia ha reconocido, como la forma que se ha reconocido hoy, la diversidad de las gentes y los territorios. Pero también es cierto, crean ustedes, que nunca han sido tan negados e incluso tan perseguidos los valores comunes de todos los españoles. La exaltación de lo propio, y acabamos de oír unas palabras sobre este tema, en muchos territorios españoles implícitamente ha llevado a considerar ajeno e incluso hostil toda realidad diferente, considerando como algo foráneo los valores comunes que son los que nos identifican a todos en nuestra condición de españoles. Y se ha excluido estos valores comunes del ámbito educativo y se han excluido estos valores comunes de la comunicación oficial, pública y administrativa, y se han excluido estos valores de la disciplina académica de la historia, e incluso se ha negado el bilingüismo, retomando nuevamente un monolingüismo impuesto propio del pasado que tanto se denunció. La diversidad no nos permite ser diferentes, pero la diversidad lo que no nos permite es ser desiguales, porque como muy bien establece la Constitución en el artículo 138, las diferencias que puedan existir nunca podrán implicar ni privilegios económicos ni privilegios sociales de una comunidad autónoma sobre cualquier otra. Y como reafirma el artículo 139, para todos los españoles tienen que existir los mismos derechos y las mismas obligaciones en cualquier parte del territorio español. Igualdad y solidaridad. Nada más propio para un socialista que estos dos principios, la igualdad y la solidaridad, fundamento de nuestra ideología. Y si se conculca la igualdad y se conculca la solidaridad entre las personas y los territorios, se rompe la unidad nacional, porque la unidad de España se sustenta en la igualdad de derechos de los españoles, sea cualquiera el territorio donde vivan, porque además no existe ningún supuesto derecho histórico que pueda prevalecer sobre los derechos y valores que recoge la propia Constitución. Señora Presidenta, muchas gracias. Gracias porque en este acto habéis dado la palabra, primero, a quien, como otros muchos, se la niegan en muchas tierras de España. Y gracias porque le habéis dado la palabra después a quien, como yo y otros muchos, rompemos el relato. Nuevamente, es deber de todos defender el compromiso constitucional, que no es cuestión ni de izquierdas ni de derechas. Es un compromiso con el bien común de la nación, es un compromiso con la defensa de la ley y es un compromiso con el respeto y el acatamiento a la acción de la justicia, cuya independencia consagra uno de los principios fundamentales de la democracia, la división de poderes. Tal como decía, y repito lo que decía en su exilio en México un gran socialista, Indalecio Prieto: todas mis luchas, todos mis entusiasmos, todas mis energías las he consagrado a España y no pongo por encima de ese amor a la patria sino otro más sagrado, el amor a la justicia. Señora Presidenta, hago míos vuestros vivas de cierre de vuestras palabras porque son los comunes en defensa de la Constitución. Muchas gracias.
Bienvenidos a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en un día tan importante como hoy. Celebramos que nuestra Constitución cumple 46 años. Se dice que es la edad de la madurez política en una persona y, efectivamente, la nueva generación de dirigentes en España, en todos los ámbitos, cumplimos más o menos los mismos años que nuestra ley de leyes. Nacimos con ella. Hace 46 años nuestros padres y abuelos, los bisabuelos de los jóvenes de hoy, supieron imaginar, y no se olvide, poner en pie con éxito una España unida y en libertad. Lograron que en poco tiempo todo lo que parecía imposible fuera posible, que incluso pareciera fácil. Imaginaron una España que conservara todo lo bueno de siglos de historia y que estuviera a la altura de uno de los países más avanzados que entonces, en 1978, aún mirábamos con fascinación como objetivos lejanos. España, que lo había sido todo a la vanguardia de Occidente, llevaba demasiado tiempo sintiéndose de segunda división. Gracias a nuestros mayores y a la Constitución que nos legaron, España durante este medio siglo ha sacado lo mejor de sí misma. Y Madrid vive uno de los momentos más atractivos y prestigiosos desde un aspecto nacional e internacional de toda su historia. Los que ocupen las más altas responsabilidades dentro de unos años habrán crecido sintiéndose entre iguales con los jóvenes de cualquier otro país del mundo. De hecho, habrán vivido temporadas fuera. Nuestra misión es legarles una España tan llena de posibilidades como la que tuvimos la suerte de heredar nosotros, que puedan sentirse igual de agradecidos. ¿Cómo no va a merecer la pena un empeño así? Por eso quiero ser hoy, como escribió Sabater hace no mucho, la voz del ciudadano corriente, la de quien sabe poco de los intríngulis de la Carta Magna, pero está seguro de necesitarla y se siente dispuesto a defenderla contra quienes pretenden pasarla por alto, abolirla sin miramientos, destruirla como un obstáculo para sus ambiciones. Y así dirigirme especialmente, si me lo permiten, a los jóvenes. Tenemos mucho que celebrar y defender. La primera amenaza es el desánimo. Han ido socavando la Constitución desde dentro y ahora nos encontramos que cada vez en más instituciones están en entredicho. Sin embargo, siguen en pie, nos amparan. La ley de leyes ha resultado tener mucho más aguante de lo que sus enemigos creían. Hagamos un poco de historia. Una banda terrorista quiso hacer una limpieza ideológica en una región entera, quiso destruir la democracia y la convivencia, mató a casi 1000 personas, torturó, extorsionó, desplazó a decenas de miles. Pero España y la democracia resistieron. Pudimos con ellos cuando mataban y lo hicimos con las herramientas constitucionales, con todas las garantías legales del artículo 24, con la labor heroica y eficaz de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, reguladas en el 104, y de los jueces y fiscales, como se recoge en el 117. Pero la Constitución, gracias a sus artículos 6 y 22, permite la ley de partidos, y en esta tenemos las herramientas para cuestionar su legalidad y su papel decisivo en el deterioro de la democracia, la transición y el Estado de Derecho. De hecho, se asientan y deciden gracias a un pacto indigno e inmoral. En 1981 hubo un intento de golpe de Estado en las propias Cortes. Nuestro rey constitucional acabó con el golpe en horas gracias al mando supremo de las Fuerzas Armadas que la Carta Magna, en su artículo 62, le otorga. En esos días los españoles salieron a la calle masivamente a defender y celebrar su democracia y el Estado de Derecho. 34 años más tarde hubo otro intento de golpe de Estado de mano de los independentistas en Cataluña y un 3 de octubre de 2017, en otro instante crítico, Su Majestad el Rey Felipe VI aseguró que son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante, porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos, porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos, y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad.
Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas y así debemos seguir ese camino con serenidad y con determinación. De nuevo, el rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, como dice el artículo 56, fue decisivo, como lo fueron los cuerpos de funcionarios elegidos por mérito y capacidad que nos regala la Constitución en el artículo 103, porque ellos aplicaron un artículo fabuloso de la Ley de Leyes, el 155. Los desanimadores profesionales llevaban décadas diciendo que no se podía aplicar nunca, pero se hizo y la crisis se superó. Se restauraron la convivencia y la legalidad. Gracias al artículo 94 de la Constitución, nuestras Fuerzas Armadas son parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la Alianza Defensiva del Mundo Libre, de la que tantas naciones amenazadas por el totalitarismo quieren formar parte. Estamos defendidos de las mayores amenazas y nuestros soldados, artículo 8 de la Constitución, están desplegados en misiones por el mundo entero. Además, somos miembros de la Unión Europea gracias al artículo 93 y muchos se dejan la vida cada día en guerras contra el totalitarismo o queriendo llegar a nuestras costas por algo que damos por hecho, que somos ciudadanos de la Unión Europea, la unión de países más libre, segura y próspera del mundo. La Constitución se ha ocupado de las más altas instituciones públicas y de las más personales, en la que cada persona encuentra amparo, como la familia, que se reconoce en el artículo 39, o de la educación, que también está en el artículo 27, junto con la potestad de los padres para elegir la educación moral y religiosa de sus hijos. Y celebramos que en España hay libertad de prensa, de expresión y de cátedra, reconocidas en el artículo 20, junto con la libertad de pensamiento y de creación artística y científica. Nuestra lengua, como españoles, es el castellano o español, como recoge el artículo 3, y así lo ha defendido hoy, aquí, quien luchando por sus derechos fundamentales y los de su hija, lo hace por los de todos. Quizá no sea mal sitio esta Puerta del Sol para recordar que, como dice el artículo 5, Madrid es la capital del Estado y que, por lo tanto, descapitalizar España no solo es una insensatez y no beneficia a nadie, es que igual es inconstitucional. O que la Comunidad Autónoma de Madrid tiene, como todas las demás, autonomía financiera, artículo 156. Aunque a veces se nos olvide, tiene consecuencias especialmente beneficiosas para todos y cada día, y por eso nuestros constituyentes optaron por una democracia liberal en una economía social de mercado. Ambas concepciones se afirman desde el mismo artículo 1, cuando dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho y por numerosos preceptos a lo largo de todo el texto. Eso significa respeto a la propiedad, a la libertad de empresa y también a los mejores servicios públicos pensados para todos los ciudadanos, en especial para aquellos que son más vulnerables. Pocas veces la sociedad, las asociaciones del artículo 22 y colegios profesionales del artículo 36 han estado a la altura como en estos últimos años. Se han opuesto a los peores abusos como la amnistía o ahora al cupo catalán, que es un simple intento de secesión fiscal. Este cupo va en contra del principio de solidaridad entre regiones, como mandan los artículos 138, 139 y el 2. Va también contra la igualdad de los españoles ante la ley, el artículo 14. Debemos seguir velando por la presencia del Estado en las comunidades autónomas en competencias nacionales clave, como la inmigración, preservando la unidad de la Administración de Hacienda y la del Poder Judicial en la nación, hoy todos cuestionados, si no perseguidos. No se nos olvide nunca que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, es decir, los que vivimos en este maravilloso reino de España. Señoras y señores, la segunda amenaza en nuestra misión con la España de hoy y del mañana es el desconocimiento. Como hemos dicho alguna vez, muchos de los que claman cambiarla persiguen fines no confesables.
Pero basta un repaso a nuestra Constitución, frecuentarla, para darse cuenta de que casi todo lo que se pide, las herramientas para construir el futuro, están ahí. Y que es fruto de la democracia liberal, nunca suplantada por la popular. Mingote dibujó un chiste en el que espantaba a los nacionalistas enseñándoles un libro de historia. A los totalitarios, a los que abusan de esa autoridad, les enseñamos nosotros el texto de nuestra Constitución. El espíritu de la transición fue uno de los mejores momentos de nuestra historia. Se renovó el espíritu de Hermoa y lo hace en las grandes ocasiones, como en la pandemia o en el desastre de la Dana en Valencia. Es más, en nuestra vida cotidiana, los españoles vivimos mucho más en la concordia de la transición, en el orgullo de España, de la hispanidad y de ser occidentales, de lo que quieren hacernos creer. Y por eso hoy celebramos la Constitución con alegría y normalidad, con héroes cotidianos, políticos admirables sin importar su color político, con música, con quienes buscan la libertad perdida y quienes nos recuerdan la dignidad de cada vida, puesto que cada persona es única e insustituible. No hay herramienta más valiosa para una nación que una Constitución que cimente el suelo que pisamos, donde perseguimos nuestros sueños, formamos un proyecto personal y seguimos con la aventura de vivir, mientras lo que de verdad importa, nuestra libertad, está firmemente consolidada. Son logros y son conquistas que no pueden entenderse sin las personas que dieron su vida literalmente o todas las horas que tenían de esfuerzo y de entrega diaria. Sin la abnegación de tantos españoles que nos precedieron y de quienes siguen luchando a diario por todos los demás. Quiero dar las gracias, por tanto, a Javier Pulido, cuya hija, como conocemos, fue acosada por los independentistas por querer reclamar algo tan justo y legal como respetar su derecho a estudiar en español en Cataluña. Su ejemplo fue un grito de libertad en una región donde la minoría nacionalista se impone de manera totalitaria vulnerando la Constitución. Y también quiero dar las gracias a Francisco Vázquez, Paco Vázquez, alcalde de La Coruña por el Partido Socialista durante más de 23 años y embajador de España ante la Santa Sede. La suya ha sido una trayectoria absolutamente ejemplar. Como él mismo ha dicho en alguna ocasión, un Estado es democrático en la medida en que se respeta la Constitución, la separación de poderes, se garantiza la independencia del Poder Judicial y se cumplen los programas electorales. Gracias, además, a Alejandro y a María Laura. Gracias por estar hoy aquí, en la que es también vuestra casa. Después de venir a España desde el Perú, buscando un futuro más próspero en Paiporta, la vida os ha vuelto a enseñar su cara más dura. Hace apenas un mes perdieron su hogar con la tragedia de la Dana y, a pesar de esa desgracia, han sido un ejemplo de entereza, de generosidad y de coraje. No están solos, no estáis solos, nadie va a olvidar tanto dolor. Tenéis a vuestro lado a España entera. Por su parte, la Orquesta Filarmónica de Exiliados Venezolanos nos recuerda el valor de la música y a nuestros hermanos forzados a dejar atrás su país en busca de libertad. En su otra casa, Madrid, y aquí nos recuerdan cada día la importancia del respeto a la ley. Y coincidiendo además con el Día de las Personas con Discapacidad, hoy aquí debuta la banda de rock A la Par, integrada por músicos como Pablo, Álvaro C., Ignacio, Enrique, Laura, Dani, Álvaro L., Daniel y Rodrigo, bajo la batuta de David Summers. Queridos amigos, si queremos seguir siendo una nación sin la que no se entiende la historia universal, atractiva, innovadora, una potencia cultural, humana, natural, un pueblo en el que la igualdad ante la ley y las oportunidades se vive como algo normal, lleno de contrastes, pero identificable en cualquier lugar del mundo, y uno de los más humanos y solidarios, tenemos que esforzarnos y levantarnos cada día con ilusión y el trabajo de mantener todo lo que tanto costó lograr, empezando por la libertad. Todos los que la hicieron posible
son el mejor ejemplo a seguir. Personas que dejaron de lado sus diferencias para buscar sus lugares de encuentro, entendiéndose con el que piensa diferente, en defensa de todos, también del más débil, sin permitir la dictadura de las identidades y la ideología, y la imposición de la minoría a costa del hundimiento de la mayoría. Recordando que no se puede estar gobernando a cualquier precio. O se respeta la ley y la ley de leyes, o nada sirve. La Constitución de 1978 fue la primera que no fue de parte de media España, a pesar de la otra media. Fue la de consenso, luego de nadie en particular, para ser de todos en general. Nació de la ley a ley, pasando por la ley, y solo desde el respeto a la ley, a la historia, a la verdad y a las generaciones venideras, así es como podremos dejarles en herencia esta España constitucional que tanto bueno nos ha dado. La mejor garantía de que así sea es la princesa Leonor, quien tras jurar la Constitución recordó las palabras que le dijo un día su padre: «Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional». Termino. Aquí estará siempre Madrid para asegurarse de que España siga siendo España, abierta a quien nos necesite, a servicio de nuestra Constitución y de todos los españoles, vivan donde vivan. Lo tenemos todo para superar las amenazas a nuestra convivencia, para vivir en libertad y prosperidad. ¿Qué no debe faltarnos en esta empresa? La alegría, el decoro institucional, el amor, empezando por el amor propio, el valor, la lealtad, la tolerancia, ser justos, esforzarnos y trabajar duro, el afán de verdad, el respeto por la realidad, al tiempo que nos permitimos soñar. Y como dijo el rey en la apertura de las Cortes Constituyentes, estar movidos por un solo espíritu, el amor a España. Digan conmigo: ¡viva la Constitución! ¡Viva el rey! ¡Viva España!